Vamos a vivir este encuentro personal hoy, conmigo, con Jesús Eucaristía. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a participar con mucho gozo y mucha alegría. Concédele, Señor, el descanso eterno. Para ellos la luz
descansen en paz. Oramos en acción de gracias a Dios por la salud y el bienestar de la familia Sánchez Valencia. Acción de gracias a la Santísima Trinidad. Intención de Juan Esteban Chávez Osorio. Acción de gracias a la Santísima Trinidad. Intención de Carmen Imelda Peña. Acción de gracias a la Sagrada Familia por la salud y el bienestar de la familia Gutiérrez Martínez. Acción de gracias al Señor por la vida y el cumpleaños de Olga Cecilia Escobar. Acción de gracias al Señor por la vida y el cumpleaños de Rosalba de Escobar. Acción de gracias al Señor de la Divina Misericordia por todos los beneficios recibidos. Intención de un devoto. Acción de gracias a la Santísima Trinidad. Intención de Blanca de Tejada, pidiendo por la salud de Rodrigo Lugo. Acción de gracias al Señor por la vida y el cumpleaños de Fanny Cárdenas. Intención de su hermana, hijos y nieta. Acción de gracias al Señor por la vida y el cumpleaños de Alicia Romero. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Todos reconociendo los pecadores, en un momento de silencio vamos a interiorizar nuestra vida, lo que hemos hecho y también lo que hemos dejado de hacer por amor. Tal vez en nuestro corazón hay situaciones en las cuales no hemos sido testimonio del amor de Dios ante los demás. Nos hemos dejado llevar tal vez por la rabia, por el odio, por la pereza, por las cosas del mundo. Por eso que en este domingo tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor y de manera especial de renovar nuestros mismos compromisos bautismales, reconociéndonos todos hijos de Dios. Por eso vamos a bendecir el agua que es signo de nuestro propio bautismo, para que el Señor también purifique nuestro corazón y nos limpie de la lepra del pecado. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, para que se digne bendecir esta agua, que va a ser rociada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso, que por medio del agua, fuente de vida y signo de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos del mal, del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y podamos recibir dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, glorifiquemos a Dios en esta mañana diciendo: Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y atendemos a la palabra de Dios. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le convierta en lepra, lo llevarán ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará de luto y despeinado, embozado y gritando: impuro,
del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa y hace sepultado el olvido de su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su delito y que tiene limpia su conciencia. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Al pecado, lo reconocí. No tengo cumplido mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. al pedirte socorro, me proteges, Señor. Alegraos justos y gozad en el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo que hagáis ya sea comer, beber o lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hagáis nada que te ofenda ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Que yo también procuro en todo dar satisfacción a todos, no buscar mi propio provecho, sino la de los demás, para que se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra pregó la tierra, todo lo que existe en ella. Tu palabra creó el amor, creó en cada corazón. Un gran profeta apareció en medio de nosotros. Dios la bendiga a salvar a la vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso, se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, me puedes dejar limpio. Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio de su enfermedad. Luego Jesús, con palabras severas, lo obligó a irse. Además le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Vete y preséntate ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo y a difundir la noticia. De modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera, en sitios despoblados. Pero de todas partes iban a buscar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Hermanos, en este sexto domingo de este tiempo ordinario que vivimos en la liturgia de la Iglesia, en el Evangelio de San Marcos se nos narra
un gran milagro obrado por Jesús. Posiblemente de los primeros milagros que hizo Jesús en su ministerio público y que es narrado por el mismo Evangelio de San Marcos en el primer capítulo. Veníamos escuchando los domingos anteriores algunos signos o algunos milagros de Jesús públicamente. Dentro de ellos, la misma liberación que hizo Jesús de ese hombre que estaba endemoniado y que se hizo presente un día en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Hace 8 días también la sanación de Jesús obrada en la suegra de Pedro, cuando fue a visitar su casa y la encontró en cama con mucha fiebre. Y hoy se nos presenta este pasaje de un hombre que es sanado de la lepra, que según lo hemos podido también escuchar a través de la primera lectura del libro de Levítico, en el capítulo 13, era una gran enfermedad. No solamente la enfermedad que llevaba a la persona a sufrir físicamente por su situación de enfermo, de verse lleno de lepra, por el dolor humano, sino también lo que sentía interiormente, pues era una persona que era de alguna manera aislada, tenía que pasar a vivir fuera de los poblados, donde no hubiese gente, para no ir a contagiar o a contaminar a otra persona que estaba sana o aliviada. Eso también llevaba a la persona a sufrir, pues se sentía de alguna manera discriminada. Fuera de eso, los mismos prejuicios. Yo, haciendo la reflexión esta semana frente al Evangelio de este domingo, tendría que hacer una relación, y seguro que nosotros también lo hacemos, con la misma situación que vivimos hoy con la pandemia. Hoy, cuando nos damos cuenta que hay una persona que está contagiada, que está enferma, tratamos de alejarnos, tratamos de aislarnos de esa persona. Incluso es una de las recomendaciones para la persona que está enferma: aislarse, quedarse en su habitación solo. Por eso, después de que una persona se sana de este virus que hoy tenemos como pandemia ya a nivel mundial, no solamente queda el hecho de que ya se sanó físicamente, sino que también hay que trabajar en la parte mental, porque muchas personas quedan allí muchas veces enfermas ya interiormente por la misma situación de haberse sentido aislado tanto tiempo, tener que vivir su enfermedad solo, en condiciones tan complejas, donde no va a estar alguien a su lado, acompañándole, ayudándole. Igualmente le tocaba a una persona en el tiempo de Jesús cuando tenía la lepra. Se tenía que ir fuera, y el libro de Levítico así nos da esas ideas claras de que tenía que estar fuera de los poblados, tenía que estar gritando impuro, impuro, para que cualquier persona que lo escuchara no se acercara por allí para no ser contagiado. Así entonces se viven también muchos prejuicios. Una persona que se siente de alguna manera discriminada. Pero en el Evangelio de San Marcos se nos presenta algo muy llamativo, y es que este hombre rompe con las normas, rompe con las reglas para poderse acercar al Señor. Nos decía el libro de Levítico que no se podía un leproso acercar a ninguna persona, pero el leproso del Evangelio de San Marcos, que hoy se nos presenta, entonces se acerca al Señor, pero se acerca con una actitud muy distinta. Dice el evangelista que se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, me puedes dejar libre. Es una actitud de humildad, una actitud de que se pone delante de Jesús con lo que es, con su misma lepra, con su misma enfermedad, que no quiere disfrazar lo que es, pues está contagiado, se siente discriminado, siente tristeza en su vida, en su corazón, pero así va delante del Señor y de rodillas le pide: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Es una actitud no
de imponer, sino una actitud más de confianza, una actitud de que sienta compasión por él, pero también muy diciente la actitud de Jesús. Dice el evangelista que Jesús sintió compasión. Ese Dios siente compasión ante nuestro dolor humano, ante nuestra enfermedad, ante nuestro sufrimiento. No es un Dios que pase de largo, no es un Dios desinteresado ante el sufrimiento humano. Se detiene, nos mira con amor, nos mira con compasión, con misericordia. Eso fue lo que hizo con ese hombre que, puesto de rodillas delante de él, le dice: si quieres puedes limpiarme. Pero oiga lo que hace Jesús. No es un Jesús que se deje llevar de los prejuicios, del miedo, del temor de ser contagiado, cosa que sí hacemos nosotros a veces mucho. No sé si recuerdan ustedes los primeros contagiados en medio de esta pandemia. También trataban de vivir su enfermedad en silencio, de que nadie se diera cuenta de que estaba contagiado por eso, por el miedo al prejuicio, al señalamiento. Ese está contagiado, no vamos allá, no se acerque, qué miedo. Lo mismo hacían, seguro que con este hombre y con muchos otros. Pero Jesús rompe con esos esquemas, con esas barreras, y no solamente obra el milagro, sino obra lo que hace Jesús: extiende la mano y lo toca. Es un Jesús que no tiene miedo a tocar nuestra realidad humana. Es un Dios que se acerca para tocar nuestro pecado, para tocar nuestras debilidades. El Papa Francisco esta mañana, en la oración del Ángelus, nos decía: es un Dios que toca nuestra misma realidad de pecado. Y así lo dice incluso Pablo: él mismo se hizo pecado por nosotros, no para él volverse impuro, sino para que con su pureza nos pudiese limpiar, nos pudiese sanar del mal, del pecado. Y es lo que hace con este hombre: lo toca y le dice: sí, quiero que quedes limpio. E inmediatamente se obra la sanación, se le quita la lepra y aquel hombre queda limpio, puro de su enfermedad. Es la misma actitud que tenemos que tener también cada uno de nosotros. Es diciente en el Evangelio de San Marcos que ante este leproso no se nos diga a nosotros cómo se llamaba, porque lo que quiere el evangelista es que cada uno de nosotros nos coloquemos en el puesto del leproso. Tal vez si estamos limpios físicamente, no hay lepra en nuestra piel, pero sí puede estar la lepra del pecado en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Qué bueno que con esta misma actitud de este leproso vayamos con humildad y confianza delante de Jesús y le pidamos: Señor, si quieres puedes limpiarme, Señor, de este odio, puedes limpiarme, Señor, de esta situación de deseo de venganza, de esta situación de soberbia, de egoísmo, de individualismo, de pereza, de las cosas del mundo. Pídale al Señor que también Él nos limpie interiormente, limpie nuestro corazón, y también aprender de la actitud de Jesús, que es una actitud de compasión, de misericordia, que nos mira con amor y nos dice también hoy: si quiere, queda limpio. Es la actitud del Señor con cada uno de nosotros cuando arrepentidos vamos donde Él, cuando con toda la confianza nos acercamos a Él, porque tal vez puede que haya alguna enfermedad física, pero también porque tengamos alguna enfermedad en el espíritu, en el corazón, y necesitamos también ser sanados como este hombre del Evangelio de San Marcos. También llamativo lo que hace Jesús con él después de sanarlo. Dice el libro del Levítico en la primera lectura que cuando alguien era entonces sanado, curado de la lepra, de esta gran enfermedad, tenía que ir a presentarse ante los sacerdotes, al templo, para que ellos le dieran el visto bueno de que había sido sanado, de que ya no tenía lepra, y poder nuevamente reincorporarse a la comunidad, a su familia. Y el Señor le dice: vete ahora sin detenerte
ofrenda que servía para todo un rito en acción de gracias, de purificación por el milagro que se había obrado. Pero ese hombre se le olvida lo que le dice el Señor, de no detenerse en ninguna parte, de no contar nada, sino que por el contrario, él con tanta emoción, con el gozo de sentirse curado y sanado, de sentirse nuevamente reincorporado, de volver nuevamente a su dignidad de persona, se pone a decirle a todo el mundo, a pregonar lo que había hecho Jesús en él. Esto con una consecuencia. Lo vemos al final del Evangelio que hemos acabado de escuchar, que ya Jesús no podía entrar a las poblaciones, pues nos imaginamos nosotros cuántas personas querían tocarlo, estar cerca de él, de que lo sanara, y Jesús evita también eso. Yo esta mañana le explicaba a una persona que me decía, Padre, ¿por qué Jesús ya no podía entrar? Pues Jesús no quiere publicidad, Jesús no quiere simplemente que todo sea milagros, sino que Jesús también quiere momentos a solas con el Padre. Jesús también trata de que muchas veces lo que Él obra se convierta simplemente en fama, en deseos de conocerlo, de estar cerca para que haga un milagro en ellos. Y entonces el Señor se queda desesperado. Seguro que aprovecha estos momentos también para hacer oración, para estar en diálogo con el Padre. Pero aún así, dice San Marcos, que de todas partes iban a buscar. Preguntémonos nosotros, ¿para qué buscamos al Señor? Y si lo buscamos, también tenemos la misma actitud de este hombre enfermo, de pedirle que nos sane, que nos limpie, que nos purifique. Pues seguro vamos a encontrar en Jesús esta actitud misericordiosa, compasiva, de decirnos si quiere, queda limpio. Y hoy el Señor nos quiere limpiar de cualquier pecado, de cualquier situación de vida. Solo es que nos acerquemos a Él con toda la confianza y dándole a la Santísima Virgen que en este camino que llevamos como verdaderos discípulos misioneros de su Hijo nos ayude también a perseverar en la fe, a sentir siempre la presencia de Dios en nuestra vida tan cercana y tan compasiva con cada uno de nosotros. Amén. Nos vamos a poner todos de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En nombre de Jesús, oremos al Padre de todos, que quiere que todos seamos felices y que no rechaza a nadie que le suplica. Y vamos a decir: Señor, escucha a tu pueblo. Señor, escucha a tu pueblo. Por todos los miembros del pueblo de Dios, para que no nos aislemos del mundo, ni erigamos muros para guardar a otros hermanos lejos, sino que compartamos el amor de Dios con todos, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por nuestro país, que la preocupación por los débiles y los pobres sea nuestro honor y sano orgullo, y para que todos trabajemos sin descanso por la justicia y la dignidad humana, incluidos especialmente los últimos y los menos agraciados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras. Por las víctimas de discriminación, por los que no tienen ni nombre ni fama, por los proscritos de la sociedad, por los enfermos y los ancianos que viven solos, para que aún indefensos confíen en Jesús, que estaba indefenso en las manos del pueblo, roguemos al Señor. Por los enfermos incurables, por los que no tienen que vivir bajo la presión de la sociedad,
sospecha, del descrédito o de la calumnia, por aquellos cuya autoconfianza se ha visto erosionada por el duro juicio de otros, por los encarcelados y marginados, para que todos nosotros sepamos dirigirles palabras de sanación e inspirarles una nueva fe y una nueva esperanza, roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que seamos una comunidad en la que nos apoyemos unos a otros con el amor, la bondad y el respeto que el Señor nos mostró a todos, roguemos al Señor. En un momento de silencio, presentemos a Dios nuestra oración, pensemos de que necesitamos ser curados interiormente, de que necesitamos ser limpiados por Jesús. Está en nosotros la lepra del pecado y por eso necesitamos acercarnos al Señor también con confianza. En un momento de silencio, dirigamos nuestra oración a Dios. Señor Dios nuestro, escucha de veras nuestras súplicas y danos un corazón suficientemente grande para acoger y amar a todos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y hacemos la presentación de las ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas
nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba todo pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús, su obispo auxiliar Monseñor Luis Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos y conocidos, por quienes oramos en esta Santa Eucaristía. Concédele, Señor, el descanso eterno, descansen en paz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De manera especial, oramos por quienes se encuentran enfermos, quienes están en clínicas, en hospitales, los enfermos de nuestra comunidad parroquial.
aquellos que por su misma situación de enfermedad se ven discriminados, hay prejuicios. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Laura Montoya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, sintiéndonos todos sanados, curados interiormente por Jesús, vamos a dirigirnos al Padre que está en el cielo, cantando la oración que Jesús mismo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, desen fraternalmente el saludo de la paz. Que quitas el pecado.
Él nos puede dejar limpios. Y aquí está también Jesús, quien compasivo, con misericordia y amor nos dice: si quiero, queda limpio. El que nos quiere incorporados en la comunidad, en la familia que es la iglesia, el que nos limpia de la lepra del corazón, que es el pecado. Cae la noche.
una de las bendiciones que en esta mañana nos ha permitido recibir por su palabra, por permitirnos venir a este lugar, por invitarte para que a través de este canto alabes al Señor y agradezcas cada una de las bendiciones que durante esta semana nos ha concedido. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Padre Creador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Gloria al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me regalan un momento, les voy a dar unos avisos parroquiales para esta semana. Después de la Eucaristía que estamos celebrando, vamos a hacer entrega de la actividad que tenemos como parroquia, la venta de lechona, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, siempre cuidando nuestra vida, nuestra salud, siendo entonces responsables, no queremos aglomeraciones en la puerta ni nada de esto, sino que todo sea muy organizado. Entonces esperamos de todos ustedes también la colaboración. Este miércoles 17 de febrero daremos inicio a la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Vamos a tener Eucaristía a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. En estas dos Eucaristías se impondrá la ceniza. Queremos también seguir cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, cuidándonos en medio de esta pandemia. Entonces vamos a tener solo imposición de ceniza en la mañana, a las 7 de la mañana con la celebración de la Eucaristía, y en la noche, que no sea simplemente un rito de colocarle una ceniza y ya, creyendo que es mágica, ¿no? Todo acompañado de la vida de oración, y qué mejor manera que de la vida de la Eucaristía. Es que podamos iniciar la Cuaresma asistiendo a la Eucaristía el miércoles, sea en la mañana o sea en la noche, y nos colocamos el signo visible de la ceniza con un deseo de transformar nuestra vida, de empezar este camino de conversión y de preparación a la Semana Santa, a la Semana Mayor. Recuerden también que siguen abiertas las inscripciones para los niños que deseen iniciar su catequesis de primera comunión. Será de manera virtual por el momento. Más adelante miraremos si ya se puede volver a la presencialidad durante este mes de febrero. Entonces serán las inscripciones para todos los niños, y lo pueden hacer por el despacho parroquial. Allí estamos inscribiendo a los niños interesados en empezar esta catequesis. También estamos ofreciendo desde ahora los cirios para el Jueves Santo del monumento. Aquí adelante tienen ustedes los cirios que vamos a utilizar. Los pueden también ir encargando desde ya, ir abonando poco a poco, y así ustedes tener también una luz allí en Jueves Santo que encendemos con cada una de nuestras familias, la familia de nuestra comunidad, con los enfermos, con las necesidades, también como acción de gracias a Jesús por todas las bendiciones que nos concede. Este viernes será 19 de febrero. Recuerden que vivimos este año, el año de San José, en estos 50 años de ser patrón universal de la Iglesia.
Yo les pago a ustedes también con la ofrenda del mercado para los hermanos más necesitados y la ofrenda y donaciones que ustedes hacen también con cariño para la palabra. Vamos a poner todos de pie, nos disponemos para recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con la alegría de sentir a Cristo en el corazón, que viene a sanar y a limpiar nuestros corazones, podemos ir en paz. Una feliz tarde para todos, feliz semana, la Virgen María los acompañe. Vamos a salir todos cumpliendo también el distanciamiento de los demás, para así cuidarnos los unos con los otros.